Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda la bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, continuamos con la segunda parte del tema que dejamos pendiente el día de ayer, titulado ¿Quién sentenció a muerte a Jesús? ¿Sí? El día de ayer tratábamos el primer tema que abarcaba el libro de Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Entonces ayer estudiábamos, hermano, en el mensaje de ayer que Jesucristo decidió morir un día viernes. El jueves decidió que moriría el día viernes. Entonces, estuvimos viendo también que cuando lo llevaban los sacerdotes, los principales sacerdotes del Sanedrín y los fariseos y los judíos, lo llevaron ante Poncio Pilato, y Pilato dándose cuenta que Jesucristo era inocente, porque según Juan dice que los que lo acusaban, lo que decían ellos no era convincente para Pilato. No coincidía nada de lo que decían. Unos decían unas cosas, otros decían otra. Y al momento de tratar de llevarlo muy de mañana, querían que fuera un asesinato más por parte de Poncio Pilato, sin darse cuenta, ¿no? Ya que, como ayer mencionaba, ya según Josefo, y la Biblia menciona también parte de esto, ya había matado más de 15 Mesías. Pilato Herodes ya había ejecutado a varios Mesías. Entonces, y lo hacía sin juicio, ¿no? Hechos de los Apóstoles dice que habla de Teudas, ayer lo mencionábamos, y Teudas se había levantado con varios hombres que también lo habían matado. Y también habla de Judas, otro Judas, aparte de Judas que traicionó a Cristo, que también se levantó en el nombre de Jesucristo, haciéndose llamar Judas Cristo. Él se llamaba Judas el Cristo. Entonces, él fundó los celotes, ¿sí? Tipificación de sicarios de ese tiempo que defendían a la iglesia de Roma. Entonces, hablábamos de que cuando llega Jesucristo a Pilato, le hace algunas preguntas, y en las cuales Jesucristo, en todo su ministerio, también hacíamos notar que en todo el ministerio de Cristo, él nunca dijo que era que era el rey de los judíos. Él nunca lo mencionó. Él nunca mencionó que él era rey. Entonces, al momento de que lo empiezan a acusar, Pilato le pregunta que si él era rey. Y esta es la primera vez donde Cristo le dice, tú lo has dicho, que traducido es sí lo soy. Y él le explica. Cristo le explica a Poncio Pilato dónde está su reino, ¿sí? Entonces Pilato entiende que él es inocente y le hace la última pregunta. Después de que Jesucristo le dice, en los que escuchan mi verdad, oyen mi voz y me siguen. Los que me escuchan la verdad siguen mi voz. Y aquí es donde Poncio Pilato le dice, ¿cuál verdad? La última pregunta de Poncio Pilato fue, ¿a cuál es esa verdad? Pero Cristo calló. Se quedó callado. Entonces, se quedó callado, hermano, por la situación de que simplemente si él explicaba a Poncio Pilato cuál era el reino, Poncio Pilato se convertía a Cristo y no iba a cumplir lo que él vino a hacer, que era morir. Entonces Jesucristo se sentenció a sí mismo al momento de decir, sí, yo soy el rey de los judíos. Entonces, de ahí se lava las manos y lo entrega a un intercambio. Primero hacen un intercambio, ahorita lo vamos a ver. Entonces
lo entrega y lo cambia por Barrabás. Sí, ahorita vamos a seguir viendo unos temas importantes. Entonces, vamos a continuar, hermano. Nuestra base bíblica es de Marcos, capítulo 15, versículos del 6 al 20. ¿Sí? Y lo leemos de la siguiente manera. Ahora bien, en el día de las fiestas, le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Ojo con esto, Ojo aquí. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Qué lectura, ¿verdad, hermano? No podemos evitar, ¿verdad?, sentir tener este sentimiento al notar el amor que Cristo tuvo por nosotros al callar su boca, no decir una sola palabra más. Entonces, en nuestro estudio anterior, vimos que a pesar de toda la dureza de Pilato, ¿sí?, sin embargo, intuyó con claridad Pilato que Jesús era diferente a todos los demás presos a los que Pilato había juzgado, llegando a maravillarse de él y a estar convencido de su inocencia. Entonces, a continuación veremos algunos de los intentos que hizo por liberarle, aunque finalmente terminó cediendo cobardemente, pudiéramos decirlo, ante la presión de los dirigentes judíos y las multitudes. Pero pues ya entendimos ayer, a Pilato ya sabemos cómo es, y ya sabemos que él intentó ayudar a Jesucristo. Entonces, dice la palabra: y el día de la fiesta le soltaba un preso. Aquí, hermano, Marcos comienza explicando la costumbre que tenía el gobernador de conceder la amnistía a un preso elegido. Este preso era elegido por el pueblo durante la fiesta de la Pascua. Pilato pensó en aprovechar esta coyuntura para conseguir el indulto de Jesús, ¿sí? Se le hizo una buena idea. Entonces, al que él mismo propuso como candidato fue al Barrabás. Entonces, sin embargo, al hacer esto ya estaba dando por hecho que Jesús estaba condenado, hermano, ¿sí? De otra manera no tendría sentido una indulción o indultarle, pues. Entonces, esto hacía que esta maniobra de Pilato liberado inmediatamente estaría condenando a muerte a Cristo. Entonces, dice la palabra, perdón, hermano, estamos teniendo unos problemas técnicos con el internet, pero la gloria es para Dios. Entonces, mira, dice la palabra: y había uno
que se llamaba Barrabás. Entonces, finalmente, el asunto se tendría que decir entre Jesús y este tal Barrabás. El último es mencionado por los 4 evangelistas y por lo que nos dicen de él, era un preso conocido por el pueblo, ¿sí? Que junto con otros había participado en una revuelta en la que había cometido homicidio, según Marcos capítulo 15:7. Entonces, parece que había sido detenido bajo los cargos de terrorismo, de insurrección y también de asesinato. Todo apunta a que era un combatiente sanguinario de la resistencia judía contra las autoridades romanas de esa ocupación. Él estaba dispuesto a matar romanos, pues, ¿sí? Entonces, Jesús también había sido acusado por los judíos como el rey de los judíos, con el fin de hacer creer a Pilato que era un revolucionario del mismo tipo que Barrabás. Pero Pilato ya sabía que no era así. Entonces, seguramente, hermano, por el hecho de que ambos presos enfrentaban acusaciones similares, fueron propuestos como 2 alternativas equivalentes. En cualquier caso, el simple hecho de sugerir que Jesús y Barrabás pudieran tener algo en común era un ultraje inaceptable para la bendita persona del Señor. Entonces, ¿cuántas humillaciones soportó para poder llegar a ser nuestro Salvador? No cabe duda que era puro amor, y es puro amor hasta el día de hoy. Entonces, vienen las preguntas. Pilato les pregunta, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Cuál era el propósito de Pilato, hermano, con esta pregunta? Sin duda, estaba buscando la forma de liberar a Jesús de la muerte, ¿sí? Él sabía que la razón por la que los principales sacerdotes habían entregado a Jesús era porque le tenían envidia, ¿sí? Marcos capítulo 15:10. Entonces, por eso, cuando les presentó la posibilidad de liberar a Cristo, Jesús tenía la esperanza, Pilato tenía la esperanza de que el pueblo se distanciara de la opinión de sus líderes, ¿sí? Esto puesto que el gobernador sabía que gozaba de mucha aceptación entre las multitudes, tal como habían demostrado el día que entró en Jerusalén y le habían aclamado como un Mesías, como lo comentábamos ayer. Entonces, al mismo tiempo quería comprobar si la multitud aceptaba a Jesús como líder nacionalista. También tenía un doble fondo las preguntas. Entonces, seguramente esperaba también que fueran otros los que tomaran la decisión de condenar a Jesús y así ver liberada la conciencia de él mismo por esta responsabilidad. Entonces, Pilato había colocado delante del pueblo judío 2 interpretaciones opuestas de la esperanza mesiánica y les estaba obligando a decidirse por una de ellas. Por un lado, estaba Cristo, está Jesús, que actuaba solo con el poder de la verdad y el amor, ¿sí? Entonces, por el otro lado estaba Barrabás, que era partidario de la violencia y la lucha armada. El gobernador romano, hermano, pensó ingenuamente, tuvo un pensamiento, que si presentaba delante de ellos a un vil criminal como Barrabás, el pueblo escogería a Cristo. Sí, esto lo hizo él porque él creía en la inocencia de Cristo. Pero los cálculos que tuvo Pilato fueron fallidos, hermano, porque ignoraba cómo es el corazón humano, ¿sí? ¿Acaso él no se conocía a sí mismo? Por la historia que ya te he contado de Pilato, él no sabía cómo es el corazón humano. Después de todo, como él sacrificaba a las personas, las crucificaba, a los celotes, y más de 2000 cruces había en un llano que estaban listas para ser ocupadas por los celotes y por todo aquel que siquiera pensara en ser rey en Roma. Sí, era pena capital. Mira, no sabemos en verdad si él no se conocía o si se conocía a sí mismo. Yo pienso que sí. Pero lo cierto es que todos nosotros tenemos que estar enfrentándonos constantemente, todos los días, con la decisión de escoger entre Cristo y Barrabás, entre la honestidad y el engaño, ¿sí?
entre la paz y la violencia, el amor y el odio, la legalidad, entre la ilegalidad, la humanidad y la arrogancia. Diario tenemos que elegir un camino. Entonces, ¿por qué conocía? Fíjate bien, ¿por qué conocía que la envidia le habían entregado? Fíjate, él conocía que por envidia le habían entregado. Pilato odiaba a los sacerdotes, hermano, a los judíos, a todos, pero tenía súbditos que trabajaban para él. Entonces, en especial odiaba a los sacerdotes, los judíos, a los escribas, a los fariseos y a los escribas los odiaba. Pilato no creía en la honestidad de los líderes judíos y de ninguna manera había aceptado su ahora muy pretendida lealtad al César. No, bueno, imposible. ¿Sí? Ponte a pensar un poco. Por eso ayer comentaba yo que Dios odia a los hipócritas, hermano. Los odia. Mira, aunque quizá no podía entender Pilato exactamente cuáles eran las razones concretas por las que sentían tal hostilidad hacia Jesús, aún así el gobernador había quedado tan impresionado con Jesús que tenía la plena certeza de que no había ninguna base objetiva, ni siquiera una causa válida que justificara la conspiración de los líderes judíos contra Cristo para matarlo. Pero por el contrario, hermano, conocía bien a los principales sacerdotes y sabía que los devoraba la envidia, sabía que por envidia lo iban a matar. Y en ese poco tiempo, hermano, que había tratado con Jesús, en el pretorio, ¿sí?, donde interrogó a Cristo, fue un tiempo limitado, pero pudo darse cuenta que tenía cualidades de las que ellos carecían y por las que podrían envidiarlo. Entonces nosotros podemos ver a través de los evangelios muchas de las causas de esta envidia. En primer lugar, les disgustaba la popularidad de Jesús, ¿sí?, pero también les disgustaba, su capacidad de realizar milagros o la autoridad con la que enseñaba, y sobre todo pues que echaba fuera demonios. Eso era algo que... Pero ¿sabes qué es lo que les caía en el hígado de Cristo a los sacerdotes? Que Él perdonaba pecados. Eso odiaban ellos. Esto era lo peor que podían hacer. Mira, hermano, la envidia es un pecado muy común. Es un pecado tan común que incluso las personas más religiosas del mundo pueden llegar a cometer las acciones más deplorables por envidia. ¿Sí? Mira, la Biblia dice que los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Contra toda lógica, hermano, los principales sacerdotes que estaban acusando a Jesús de traición contra el César, ahora estaban incitando al pueblo para que pidiera la liberación de Barrabás, que era realmente culpable del crimen de sedición. Él mataba a todo el que podía. Estaba claro que a pesar de su aparente religiosidad, los sacerdotes eran terriblemente injustos y eran supremamente manipuladores, hermano. ¿Sí? Tal vez si la multitud hubiera podido expresar sus propias preferencias sin la presión de sus gobernantes, tal vez hubieran optado por la libertad de Cristo. ¿Sí? Pero la nefasta influencia de los principales sacerdotes consiguió que olvidaran la admiración que antes habían sentido por Jesús y que la cambiaron por un odio profundo. ¿Sí? Recordemos que las masas son fácilmente manipulables, hermano. ¿Sí? Pero en cualquier caso, no deja de sorprendernos el comportamiento de las multitudes, ¿sí?, al rechazar a Cristo después de elogiarlo y preferir a Barrabás, después de que Cristo los sanó, les multiplicó, les hizo milagros. Esto simplemente, hermano, es un hecho incomprensible. ¿Sí? Habían llegado al límite de la ofuscación
Habían llegado al límite y habían sobrepasado la locura y estaban en el punto del delirio. Y por supuesto, eran plenamente responsables de sus actos. ¿Sí? Eran bien responsables de sus actos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, también nos preguntamos dónde estaban en esos momentos sus seguidores. ¿Y por qué callaron aquellas miles de personas que habían sido beneficiadas por alguno de los milagros de Cristo? Mira, seguramente estaban ausentes por miedo o probablemente callaron por algo muy común también, la cobardía. Mira, Martin Luther King dijo una vez que lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. ¿Quién acepta pasivamente la maldad? Él está tan involucrado en ello como el que ayuda a perpetrarla. Qué palabras, ¿verdad, hermano? ¿Quién acepta la maldad sin protestar contra ella? Está realmente cooperando con ella. Esas son palabras de Martin Luther King. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pidieron que soltase más bien a Barrabás. Al final, hermano, los principales sacerdotes convencieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás. Es posible que lo vieran como una especie de héroe por haber participado en la rebelión activa contra Roma. Él mataba a romanos. Sin duda, y sin lugar a dudas, este hecho despertaría la admiración popular, puesto que representaba la pasión por la libertad de todos los judíos. ¿Sí? Y él representaba más bien una libertad que todos los judíos sentían. En cambio, Jesús les debió parecer que tenía un carácter un poco mundano o algo débil. Así que Pilato soltó a Barrabás. ¿Sí? Entonces, cuando unas horas más tarde Jesús fue crucificado en el Gólgota, ¿sí? Jesús, al ser crucificado en el Gólgota, Barrabás tuvo que darse cuenta de que él mismo debería de haber estado ocupando aquella cruz. Yo me imagino a Barrabás en alguna montaña, mirando lo que estaba aconteciendo en el Gólgota, hermano, y diciéndose él mismo, ese castigo era para mí. No sé, a mí me gusta ver lo que no dice la Biblia. Me gusta imaginar lo que estaba pasando ahí. Y yo me imagino que Barrabás tuvo que detenerse en su camino y haber volteado a la cruz y haber dicho, ese castigo me pertenecía a mí. Porque estaba muriendo alguien más en su lugar. Sabía que la cruz del centro era suya. Esa cruz, la cruz del medio, le pertenecía, tenía su nombre. Sabía que los clavos que habían atravesado las manos y los pies de Cristo eran los clavos que tenían que atravesar sus manos y sus pies. Sabía que de un modo muy personal, ese Jesús de Nazaret estaba muriendo por él. Así que aquí registramos el primer milagro de salvación por la muerte de Cristo. ¿Sí? El primer milagro. Fíjate bien, hermano. Yo sé que esto, por eso te digo, si me das tiempo, yo te voy a explicar algunas cosas. No soy muy sabio, pero esto lo debes escuchar. El primer milagro de salvación por la muerte de Cristo y la sangre derramada por Cristo fue Barrabás. ¿Sí? Mira, de alguna manera Barrabás representa a cada creyente en Cristo que es liberado, porque Jesús tomó su lugar. Al pararnos al pie de la cruz, hermanos, sabemos perfectamente que ese lugar nos correspondía a nosotros por causa de nuestros pecados. Y la única esperanza segura que podemos tener en cuanto a la vida eterna reside en el hecho de que Jesús
murió ocupando nuestro lugar en la cruz del medio. Mira, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dijo el apóstol, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice, ¿qué queréis? Dice la Biblia, ¿qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Este es Pilato preguntándoles todavía. Mira, el plan de Pilato, hermano, para liberar a Jesús había fracasado totalmente. Y en lo que él pudo, hizo algo completamente inconcebible en un juez. Yo lo tomaría como una cobardía. Él le pregunta a los acusadores para saber qué querían que hiciera con Cristo. ¿Sí? Esto evidencia una vez más que Pilato actuaba sin ningún sentido de justicia. En realidad, era un esclavo de la opinión pública, como muchos hoy en día adoptaría la decisión de que la mayoría tomara, o para donde jalara uno, jalaran todos. En lugar de que juzgar a Jesús por lo que realmente hizo, hermano, iba a decidir su veredicto a partir de lo que los demás decían de él. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántas personas hay en la actualidad que hacen lo mismo? ¿Cuántas personas hay en la actualidad que hacen eso? Muchas. Entonces dice, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Con todo intento de Pilato para razonar con la multitud, hermano, resultó en vano. En lugar de calmarse, el frenesí popular aumentó significativamente. Entonces, cada vez que gritaban con más fuerza con fin de convencer a Pilato de la culpabilidad de Jesús, crucifícale, crucifícale, se ponía peor. Según Juan capítulo 19, versículo 12. Aunque todos sabemos los gritos y las amenazas son con frecuencia, hermano, el sustituto de la razón. ¿Sí? Mire, en cualquier caso, no deja de ser un misterio que la multitud que una semana atrás había aclamado a Jesús como rey, cuando había llegado a Jerusalén, ahora estuvieran pidiendo su crucifixión. ¿A qué se habrá debido ese cambio, hermano? Parte de la respuesta la debemos encontrar en el carácter cambiante de la multitud. De esa multitud que se unió a la presión que los principales sacerdotes ejercieron sobre ella. Fácilmente lograron un cambio de actitud en ellos. Mira, hermano, normalmente las multitudes son más fáciles de dirigir de lo que normalmente piensas, ¿sí? Es más fácil que tú estés parado enfrente de un lugar diciéndole a muchas personas qué decir, o qué hacer, a que ellos te digan a ti qué hacer. Es más fácil que tú manejes 100 mentes a que 100 mentes te manejen a ti. ¿Sí? Así que el grupo de los principales sacerdotes gritaban para que Jesús fuera crucificado, y el resto de la multitud iba a hacer lo mismo. ¿Sí? Es como cuando una persona aplaude y todos se sueltan aplaudiendo. Es lo mismo. Y si cuando Jesús entró a Jerusalén, sus discípulos empezaron a aclamarle como rey, inmediatamente la gente que se encontraba con ellos empezaron a hacer lo mismo. ¿Sí? Es como cuando le das un dulce a un niño y el niño va y dice que ahí le dieron dulces y todos se van a los dulces. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo podemos ver estas decisiones? Llegan a ser muy superficiales y se pueden cambiar con facilidad. Tenemos que recordar esto, hermano, porque en la actualidad también es difícil preparar reuniones multitudinarias, donde las personas que escuchan el Evangelio pueden llegar a tomar una decisión a favor de Jesús, condicionadas por la presión del ambiente, pero no y nunca con una auténtica convicción de sus pecados, porque más bien están como emocionalistas por lo que está pasando. ¿Sí? Si esto ocurre, que no te extrañe
que con el tiempo estas personas acaben ignorando su decisión cuando se encuentren fuera de ese ambiente. Va a ser algo muy normal que nunca vuelvan otra vez. Por otro lado, hermano, las multitudes se dieron cuenta de que Jesús no demostraba ser la clase de Mesías que ellos deseaban. Así que quedaron decepcionados y no les importó rechazarle. Si en algún momento habían llegado a pensar que podía ser el Mesías prometido de Dios, no tardaron en cambiar de opinión cuando entendieron que la esclavitud de la que Él les quería liberar era la del pecado y no la del dominio de Roma, ni el yugo romano. ¿Sí? Para ellos, el Mesías iba a venir a destruir a Roma. Pero siempre he pensado que por algo Dios tenía permitido ese yugo con ellos. No es la primera vez que los vemos así. Mira, los nazis casi los exterminan. Entonces, por eso cuando lo vieron, ¿sí?, de pie, los judíos, ante las autoridades romanas, no siendo capaz de defenderse, toda la lealtad que hubieran podido tenerle se volvió en un odio, pero no solamente un odio, era un odio homicida. Y en cierto sentido, hay en nuestros corazones, hermano, algún sentimiento de eso, o lo hemos tenido. En nuestros días hay muchas personas que se acercan a Dios esperando que les dé cosas que ellos desean también. Y si no las reciben, se sienten frustrados y se vuelven airadamente contra Dios. Pero no debemos de olvidar que a lo que Dios se ha comprometido es a darnos gratuitamente la salvación eterna, si se la pedimos con arrepentimiento y fe en Cristo. Pero hay otras muchas, hermano, cosas que pidamos solo las recibiremos si se corresponden con su voluntad, si se alinean a lo que Él quiere para ti. Hay un camino que ya está marcado para ti desde el día que tú naciste. Y ese camino se llama la voluntad de Dios para tu vida. Si lo que pides no está a la voluntad de Dios, no te va a llegar, hermano. Dios es un Dios que todo lo da y todo lo quita. No te da poquitos, ni te da, le voy a dar este poquito para ver cómo, no. Dios te da todo o no te da nada. Así es. Sí, si la voluntad de Dios es perfecta, hermano, a veces nosotros pedimos cosas imperfectas que no se alinean al camino de Dios para nuestras vidas, y es ahí donde nosotros fallamos. Y pensamos que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, que Dios no nos quiere, que no nos ve como sus hijos, pero en realidad, ¿qué le estás pidiendo, pues? ¿Sí? ¿Cómo llegas a Dios en oración? Mira lo que dice la Biblia. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Pilato se encontró atrapado en un verdadero dilema, hermano. ¿Sí? Quería complacer al mismo tiempo a los dos poderes totalmente contrarios, lo que no tardó en darse cuenta que era imposible. Comprobó que no se puede servir a Dios y a la vez agradar a los hombres. ¿Sí? Nosotros también tenemos que estar constantemente tomando este tipo de decisiones, hermano. Pablo llegó a la conclusión en Gálatas 1:10, donde dijo Pablo: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pilato tuvo que decidir entre la amistad del César y la amistad de Cristo, como lo vemos en Juan capítulo 19:12. Y a cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones similares, hermano, en la vida, en el día a día. Jesús o la multitud, Jesús o el grupo de amigos, Jesús o la cerveza o las drogas, o Jesús y la salvación eterna. Es raro ver, hermano, que llegan gentes y a veces dicen: oye, no puedo dejar de fumar. Oye, necesitas dejar de fumar. No puedo, hermano, no puedo. Bueno, voy a seguir orando por ti hasta que llega el momento donde un puntito se mira en su pulmón. Y es ahí donde le dicen: ¿sabes qué? Tienes cáncer, debes dejar de fumar. Y en el momento dejó de fumar.
Lo que pasa es que no tenemos nosotros la claridad suficiente en nuestra mente para vernos bien, hermano. Y eso es de la mente que tenemos que cambiar. Pilato tomó una decisión para agradar a los judíos, lo que le llevó a condenar a un inocente. Lo llevó a condenar a Cristo. Y este suele ser el precio, hermano, que hay que pagar cuando estamos más interesados en la opinión pública que en la verdad de Dios. Si seguimos su ejemplo, hermano, fácilmente nos encontraremos condenando al inocente y halagando al culpable, callando la verdad y defendiendo la mentira. Entonces, entregó a Jesús para que fuera azotado. Antes de que Jesús fuera entregado a la crucifixión, Pilato mandó azotarlo. ¿Sí? Pero ¿qué sintió Pilato en él? ¿Qué pensaba? Si ya lo había mandado matar, ¿qué sentido tenía infringir un castigo tan brutal si acto seguido iba a ser crucificarlo y matarlo? Quizá una explicación sería que tenía la finalidad de debilitar al reo de tal forma que la muerte en la cruz fuera más rápida. ¿Sí? Te voy a decir por qué, porque mira, según Filó, este historiador, cuando crucificaban a una persona, le quebraban las piernas, ¿sí? Entonces, clavado con las piernas, los mismos brazos hacían que el tracto respiratorio se le cerrara al estar colgado. Entonces tenían que levantarse con los hombros y agarrar aire y volver a colgarse, agarrar aire y volver a colgarse, hasta que eventualmente del cansancio ya no podían hacerlo y se morían asfixiados. Era un dolor interminable, según era un dolor indescriptible para el que era crucificado, hermano. Entonces, en Juan 19, del 1 al 5, no olvidemos que después de haberlo azotado, el evangelista Juan nos dice que volvió a sacarlo al pueblo. ¿Sí? Su esperanza era que cuando la multitud lo viera totalmente humillado, estamos hablando de Pilato, la esperanza de Pilato era que cuando la multitud viera totalmente humillado a Cristo, se despertara en ellos la simpatía y la compasión por él y decidieran así librarle de la muerte, pensando que ya había recibido un suficiente castigo, y en lo personal, un castigo muy extremo. ¿Sí? Pero este nuevo intento de librar a Jesús también fracasó, y la multitud siguió gritando en su locura y su delirio: crucifícale. Entonces, cada uno de estos intentos de Pilato para intentar librar a Cristo constituían una nueva ofensa y humillación contra él mismo. No olvidemos que los azotes romanos eran algo terrible, hermano. El reo permanecía doblado y atado de tal manera que tenía solamente expuesta la espalda. El azote consistía en una larga tira de cuero con trozos de hueso y de plomo, que eran incrustados en el cuero, que literalmente desgarraba la espalda. ¿Sí? Le sacaba pedazos de carne a donde daba el azote. Las heridas que producían estos látigos, estos azotes, producían a tal extremo que a veces los órganos internos quedaban a la vista. Algunos reos morían en la tortura, mientras que otros se volvían locos del dolor, se desmayaban. Pocos lograban mantenerse conscientes hasta el final. Era un castigo, hermano, extremadamente bárbaro, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 37 al 38, del que estaban exentos los ciudadanos romanos. Ningún ciudadano romano era crucificado, solamente los judíos, o cualquiera que quisiera atacar el imperio. Así se cumplió literalmente lo que siglos antes había escrito el salmista en el Salmo 129:3, cuando dijo: sobre mis espaldas araron los aradores y hicieron largos surcos. Sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Entregó a Jesús para que fuese crucificado. Mira, viendo Pilato que las multitudes no cambiaron de opinión, sino que
Por el contrario, cada vez gritaban más y finalmente decidió por entregar a Cristo para que fuera crucificado. Sin embargo, hermano, antes de ello decidió lavarse las manos en público, queriendo indicar con ello que era inocente de la injusticia que estaba cometiendo el pueblo judío, y responsabilizando así a los judíos y a los sacerdotes principales en su totalidad. Pero las manchas de sangre, hermano, no se quitan con agua. Mateo capítulo 27, versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de lo que la sangre de este justo, allá vosotros. Y mientras esto ocurría, la multitud respondió, fíjate lo que respondieron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo capítulo 27, versículo 25. Mira, personalmente creo que una reacción así tuvo terribles consecuencias para ellos, hermano. Hasta el día de hoy. Están en guerra el día de hoy. Antes de que pasaran 40 años, aquel pueblo pasó por ríos de sangre, hermano, viendo cómo destruían el templo de Jerusalén. Y a partir de ahí comenzó su dispersión, que ha durado hasta hace pocos años y ahorita volvió a empezar. En todo ese tiempo han sido objeto de aislamiento, de antisemitismo, de muerte, de extinción, degradación racial. Sufrieron la expulsión de países como España, fíjate, y fueron cruelmente exterminados por Hitler, hermano, en un genocidio sin precedente. Pero a pesar de todo esto, la nación judía nunca se ha arrepentido de haber crucificado a su Mesías. Ni siquiera creen en él. Entonces, los soldados le llevaron al pretorio. Una vez, fíjate bien, que el débil Pilato cedió a la presión de los judíos, entregó a Jesús a la mofa de los soldados, que antes que llevarle para crucificarle se detuvieron para burlarse de él cruelmente, ¿sí? Entonces, estos eran soldados embrutecidos que estaban ebrios, ¿sí? Eran de mano dura, acostumbrados a cumplir las órdenes espantosas de su pretor. Así que no tuvieron ningún reparo en ridiculizar al reo. Para ello hicieron una ceremonia, como una ceremonia de coronación, burlesca, en la que le vistieron de púrpura, dice la palabra, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Mira, hermano, en ese momento, todo su cuerpo estaba ensangrentado después de haber sido azotado brutalmente. Pero aún así los soldados no se apiadaron de él, hermano, y siguieron con su simulacro de coronación, con el que intentaban caricaturizar su majestad, disfrazándole de rey y rindiéndole honores sarcásticamente mientras que le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Se sentían fuertes y mostraban todo su desprecio por él. Ahora bien, ¿por qué esta extraña burla insultante? Pues si ya iba muy mal. Parece que vieron la oportunidad de dar rienda suelta a todo el odio que tenían en sus corazones. Pero al mismo tiempo, el evangelista se encarga de establecer un paralelismo con las burlas que los judíos habían hecho a Jesús después de que lo hubieran juzgado. Así que, si los romanos lo ridiculizaron como rey, los judíos lo habían hecho antes como profeta, como lo dijo Marcos en el capítulo 14, en el versículo 65. Entonces, este trato vejatorio al que lo sometieron, este trato vejatorio al que sometieron a Cristo, nos habría llenado de horror y compasión si se lo hubieran hecho sufrir a cualquier hombre, hermano. Pero cuando pensamos que lo que le estaban haciendo al eterno Hijo de Dios, el estupor nos sobrecoge.
Así que, aunque si reflexionamos sobre el hecho de que estos tormentos fueron sufridos voluntariamente con el objeto de liberar a los pecadores como nosotros, aún, hermano, esto sería para que nosotros admiráramos más a Cristo. Si hubiera sabido que aquel a quien vistieron de púrpura era el mismísimo Creador, si hubiera sabido que aquel a quien coronaron de espinas es el mismo sustentador del universo, si hubieran sabido que aquel a quien golpeaban y escupían es el Señor de la gloria, hermano. Pero todo lo que nos sorprendió a Jesús, que ya había sido anunciado de antemano, y a sus discípulos los sufrimientos por los que tendría que pasar antes de morir, y estos vendrían tanto de los judíos como de los gentiles. Marcos 10, 33 al 34. Y él sabía todo esto, hermano, y por lo tanto podía haberlo evitado si él hubiera querido así. Pero él mismo había elegido deliberadamente entregar su vida. Sí, él iba a morir. No era porque fuese una víctima, no era porque se lo llevaron por un error o lo mataron sin que... o lo mataron por una equivocación, no. Él iba a morir, no porque fuese una víctima impotente de la hostilidad de los líderes de la nación judía, ni de un destino inevitable decretado en contra de él, no. Él libremente hizo suyo el propósito de su Padre para la salvación de los pecadores. Él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. A mí nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Te das cuenta? Jesucristo mismo es Cordero y sacerdote. ¿Sí me entendiste? El sacerdote coloca la ofrenda. ¿Quién es la ofrenda? Es Cristo. ¿Y quién lo pone? Él mismo la pone. Y él mismo tiene el poder para volverla a tomar. Entonces, una vez que terminaron con sus burlas, vistieron nuevamente a Cristo con sus propios vestidos y lo llevaron para ser crucificado. Según era la costumbre, hermano, un escuadrón de ejecución, según Josefo, un escuadrón de ejecución de 4 soldados bajo el mando de un centurión conducirían a Jesús fuera de la ciudad donde sería crucificado. Entonces, ¿quién fue? Fíjate bien, aquí viene la pregunta, hermano, que desarrolla nuestro tema. ¿Quién fue el responsable de la sentencia de Jesús y de su muerte? Mira, a lo largo de estos últimos relatos, hemos ido considerando que varias personas fueron responsables de la muerte de Cristo, no de su sentencia, de la muerte. Por ejemplo, sabemos que Judas le entregó por dinero a los principales sacerdotes que lo buscaban para matarle. Marcos 14:10, Marcos 14:43 al 44. Luego, los principales sacerdotes entregaron a Jesús por envidia a Pilato con la petición de que lo crucificara. Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 10. Y ahora en este pasaje, hermano, hemos visto que Pilato entregó a Jesús a los soldados para que fuese crucificado porque quería agradar a los judíos. Marcos capítulo 15, versículo 15. Entonces, y aunque nos gustaría poder excusarnos, la realidad es que nosotros vemos en esto, nos vemos nosotros mismos reflejados en ellos. Sus pasiones, hermanos, son las nuestras. ¿Sí? ¿Quién? Fíjate esta pregunta que te voy a hacer. ¿Quién no ha tenido nunca envidia? ¿O ha codiciado en algún momento el dinero? ¿O ha preferido agradar a los hombres antes que a Dios? Nosotros mismos también somos culpables, hermano. Y si hubiéramos estado en el lugar de ellos, ¿qué hubiéramos hecho, pues? No, hermano, decía por ahí un legalista, yo muero por Cristo. Déjate de cosas, hermano. Mira la situación que estaba pasando, mira,
O sea, ¿qué hubieras hecho? La codicia, la envidia, el temor que promovieron su comportamiento también promueve el nuestro, es lo mismo. Todos los ámbitos de la humanidad, tanto judíos como gentiles, hermano, estuvieron involucrados por igual en la muerte de Jesús. Todos, judíos, no judíos, romanos, todos, hasta visitantes había ahí, gentiles, judíos, romanos y gentiles, marca la Biblia. Tú y yo somos gentiles. Todos los ámbitos de la humanidad estaban incluidos, involucrados en la muerte de Cristo. El Evangelio de Marcos nos ha llevado a considerar un paralelo entre el juicio y las burlas de los dos juicios, con los que los judíos primero y luego con los gentiles. Ambos por igual, hermano, fueron responsables, así como fue la cuestión de los apóstoles. Así fue como ellos vieron esta cuestión. Hechos capítulo 4, 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, hermano, aunque todo esto es cierto, sin embargo todavía no hemos llegado al fondo de la cuestión, porque no hemos de olvidar que en último término la verdadera causa de la muerte de Cristo fueron nuestros pecados. Cristo padeció, dice 1 Pedro 3:18, una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya hemos visto una ilustración de este concepto de la sustitución en la persona de Barrabás, el inocente entregado a la muerte, a fin de que el culpable pudiese salir libre. Por lo tanto, fueron nuestros pecados los que le llevaron a morir en la cruz. Nuestra salvación depende enteramente de eso, hermano. Y cuando miramos a la cruz, solo lo podemos hacer con la cabeza inclinada y con un espíritu, hermano, contrito y humillado. La cruz manifiesta con total claridad la gravedad de nuestros pecados y nos quita toda posibilidad de orgullo, hermano. Por lo tanto, podemos decir que aunque Jesús fue entregado a la misma muerte por la codicia de Judas, por la envidia de los principales sacerdotes y por la cobardía de Pilato, al mismo tiempo es cierto que el mismo Padre fue quien lo entregó por amor para que ocupara el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del medio, como lo dice Romanos 8:32. Y aún más, el Hijo mismo se entregó a sí mismo voluntariamente para cumplir la voluntad de su Padre, como lo dice Gálatas 2:20. Entonces, a vista de todo esto, la gran pregunta que Dios sigue haciendo a todos los hombres es: ¿qué vais a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vais a hacer con Jesús llamado el Cristo? De nuestra contestación, hermanos, dependerá dónde pasaremos la eternidad. Jesús se sentenció a sí mismo, hermano, por amor a nosotros, porque no había otra forma de que tú y yo fuéramos salvos eternamente. El amor de Dios fue condenar a su propio Hijo a la muerte. Pero Jesucristo, al momento de aceptar que Él era el Rey de los judíos, diciendo: yo soy, tú lo has dicho, se sentenció, se echó la soga al cuello, sentenció, firmó su pena de muerte. Porque si Jesucristo, hermano, al momento de que Él hubiera dicho: no, yo no soy ningún rey, sale libre, y no se hubiera cumplido lo que venía a hacer, morir por nosotros, que era la tarea que el Padre le había encomendado. Así que el día de hoy, hermano, yo te invito a valorar el sacrificio de Cristo. Te invito a recordar
a voltear a ver la cruz cuando tengas un mal día. Cuando estés a punto de tirar la toalla, voltea a ver la cruz. No fue cualquier cosa lo que hizo Cristo en la cruz. Él dio su vida. Él se entregó por ti y por mí para que no suframos, para que no batallemos y para que vivamos eternamente. Mi hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.